se han convocado al Pleno del Congreso, pero se ha incluido en la agenda ver o resolver el caso que tiene que ver con la elección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Estamos para conversar sobre este tema con Lili Ku, es vocera del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Hay que recordar que en agosto pasado se había tomado una decisión por parte del Poder Judicial de suspender este procedimiento a solicitud precisamente del Sindicato de Trabajadores porque consideraban que no se habían cumplido con los estándares de transparencia y otros aspectos dentro de esta selección. ¿Qué tal, señorita Ku? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Bayón. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para tenerlo claro, en realidad, ¿cómo quedó finalmente la decisión del Poder Judicial en ese sentido? ¿Ordenó suspender este procedimiento? ¿Eso todavía sigue vigente? Sí, bueno, hay que recordar que el proceso de amparo en el tema de fondo todavía no tiene una resolución, justamente se encuentra en esa etapa, ¿no? Tuvimos nuestra audiencia única, donde cada una de las partes pudo exponer sus alegatos, hacer su informe oral. El juez también en esta audiencia resolvió las excepciones que fueron planteadas por la parte demandada por el Congreso. Y bueno, después de esta audiencia, ya un poco escuchando a cada una de las partes, el juez se ha entrado a esta etapa de resolución, ¿no? Esto está pendiente que el juez emita su sentencia, ¿no? Pero en paralelo, digamos, está vigente la medida cautelar que el juez nos concedió, disponiendo la suspensión provisional del proceso de elección hasta que él pueda emitir su resolución, su sentencia sobre el tema de fondo, ¿no? Uh-huh. Esta reunión en la que se pudo escuchar a las partes involucradas, ¿cuándo se dio? Fue el 7 de septiembre, El 7 fue de el 7 de septiembre. septiembre, Uh-huh. exactamente. Ya, y desde ese momento aún estamos a la espera, digamos, de lo que se pueda decidir finalmente. Sí, claro. Nosotros, con respecto a los plazos en los que se ha venido dando el proceso de amparo, estamos, digamos, no podemos quejarnos de alguna manera sobre el tema porque realmente es un proceso que se ha venido llevando en plazos razonables, Uh-huh. eh, se han venido cumpliendo con las etapas como deben ser, y bueno, lo que corresponde ahora es que el juez revise en realidad toda la información que se ha venido presentando durante el proceso, como han sido, por ejemplo, los informes que fueron remitidos por los amicus curiae que se han constituido dentro del proceso, por los litisconsortes, por nosotros como parte demandante también, y incluso por los escritos de contestación y digamos, las diferentes argumentos que han sido planteados también por el Congreso de la República. Es importante que el juez tenga el tiempo suficiente para que pueda evaluar toda esta información y sobre la Claro. base de ello él puede emitir su resolución, ¿no? Entonces, con la vigencia, ya teniendo claro bien este asunto, con la vigencia de esta medida cautelar emitida por el Poder Judicial, ¿el Congreso está cayendo en un acto de desacato? Bueno, no sería, digamos, la primera vez. En realidad, esta convocatoria que se está haciendo para el Pleno hoy día, incluyendo en su agenda nuevamente el tema de la elección del defensor del pueblo, es, digamos, una medida, una acción más, en realidad, de lo que se ha venido mostrando por parte del Congreso en todo lo que ha sido el transcurso de este proceso de amparo que nosotros hemos promovido, ¿no? O sea, desde el inicio ha mostrado una actitud de no querer acatar, ¿no? Digamos, la resolución o las resoluciones del juez, ¿no? Ha venido incluso alegando que se pretende afectar una competencia constitucional que ellos tienen, cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? El proceso tiene una orientación distinta, es simplemente verificar si el procedimiento que se está llevando a cabo es un procedimiento garantista, es un procedimiento además que cumple con eh, una serie de estándares, ¿no? Entonces, se ha querido tergiversar el tema de tal manera que el Congreso pueda hacer esta elección de manera apresurada, ¿no? Y sin ningún tipo de control, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Eso de alguna manera se viene mostrando hasta el día de hoy, ¿no? Que el Congreso insiste, y creo que además es importante mencionar un tema aquí, un detalle, que muestra además la intención que hay en el fondo de todo esto, ¿no? Que el Congreso tiene una sesión de un pleno que llevó a cabo el 16 de agosto, en el que acuerda incluso por mayoría
someter este tema a través de una demanda competencial Exacto. ante el Tribunal Constitucional. Ujú. Entonces resulta bastante incoherente que estando vigente incluso ese acuerdo del propio Pleno del Congreso, ahora nuevamente insista en proseguir con la elección, ¿no? O sea, ya no, vemos que ya no solo el Congreso está incumpliendo una orden judicial que dispone suspender el proceso de elección, sino que además está incumpliendo su propio acuerdo, que es, no estoy de acuerdo con la intervención del Poder Judicial, pero en este caso corresponde seguir el trámite institucional y por tanto vamos al Tribunal Constitucional para que sea el tribunal quien dirima en este Ujú. tema, quien resuelva este conflicto. Bueno, Ya lo acordaron así, ¿no? Entonces llama mucho la atención que habiendo acordado eso, pretendan seguir adelante con el proceso, porque resulta un contrasentido en realidad querer seguir con el proceso cuando ya decidieron someter el tema ante el tribunal, ¿no? claro. Ya, por lo pronto han habido algunas expresiones o pronunciamientos respecto a este tema. Por ejemplo, la señora Beatriz Ramírez Guaroto, una de las candidatas que ha quedado en esta terna de tres como finalistas, a través de sus redes sociales ha señalado sus discrepancias respecto a esta convocatoria que se ha hecho para hoy a las 5 de la tarde y ver el tema de la elección del próximo defensor o defensora del pueblo. ¿Se podría eventualmente caer en una infracción constitucional si es que, bueno, los parlamentarios y los que están participando de este concurso, de esta selección, finalmente prosiguen con este trámite? Sí, en principio saludamos desde el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo que los propios candidatos y candidatas estén llamando la atención, ¿no? Y se estén sumando también a este pedido que el sindicato viene realizando desde el inicio, ¿no? De este proceso de elección, ¿no? Saludamos que ahora apoyen, ¿no? Y que se den cuenta que en realidad en el fondo lo que se ha querido hacer es desde un primer momento llevar a cabo una elección sin ningún tipo de parámetro y sin ningún tipo de criterio y como realmente solamente quieren, o sea, tomando en cuenta solamente los intereses de los propios legisladores, ¿no? Y bueno, sobre esta pregunta que usted me hace de si podría incurrirse en una infracción constitucional, bueno, es una obligación de los legisladores, es una obligación constitucional cumplir con las resoluciones judiciales, ¿no? En ese sentido, al incumplir esta disposición, claramente se estaría incurriendo en una infracción constitucional, ¿no? Pero en lo que corresponde propiamente al marco de nuestro proceso de amparo, también es una potestad del juez constitucional hacer cumplir sus propias resoluciones, ¿no? En ese sentido, nosotros, como hemos venido haciendo en todo el proceso, estamos dando cuenta, hoy día ya lo estamos haciendo, Ujú. al juez constitucional de esta nueva conducta del Congreso de persistir con esta elección para que el juez nuevamente evalúe. El juez tiene una serie de, digamos, facultades que le concede el Código Procesal Constitucional para sancionar este tipo de infracciones, ¿no? Puede incluso hasta imponer multas a los funcionarios que buscan infringir sus mandatos, ¿no? Y también incluso podría dar cuenta al Ministerio Público de esta situación que podría estar constituyéndose en una conducta de desacato a la Ujú. autoridad, ¿no? En medio de esta situación y ya de la información sobre esta convocatoria para el Pleno del Congreso para hoy, por ejemplo, la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular en su cuenta de Twitter señala lo siguiente, ¿no? Los caviares van perdiendo terreno, recuperamos el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Municipalidad de Lima, esperemos que mañana recuperemos la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se pueden tomar estas palabras de un congresista o una congresista de la República en medio precisamente de esta situación, ¿no? Que involucra, como usted señala, un desacato a una orden del Poder Judicial? Bueno, en realidad, para nosotros, este tipo de expresiones públicas por parte de funcionarios y funcionarias que deberían representar los intereses de la ciudadanía, nos deja mucho que desear, ¿no? Estamos hablando en realidad de personas, ¿no? Que tienen un mandato constitucional de hacer cumplir las leyes, de hacer cumplir la Constitución y defender también y garantizar los derechos de las personas, ¿no? Este tipo de expresiones lo que muestran es que hay un conocimiento equivocado realmente de cómo deberían
manejarse las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones no son, digamos, no pueden ser sometidas a una especie de repartija, a esta idea de que Trofeos, ¿no? ¿no? Trofeos o de que, digamos, nos podemos repartir las instituciones, podemos coparlas y podemos hacer con ellas lo que mejor conviene a nuestros intereses, no sé, políticos, partidarios, ¿no? O de grupo, ¿no? Las instituciones tienen una finalidad, que es defender, proteger y garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y en el caso particular de la Defensoría del Pueblo, nuestro mandato constitucional es muy claro, ¿no? Y nosotros no podemos permitir, ¿no? Que lamentablemente el Congreso quiera elegir a una persona que no, en realidad no vaya a ingresar a la institución para cumplir con ese mandato, sino más bien para responder a ciertos intereses de determinados grupos políticos o partidarios, ¿no? Que lamentablemente tienen una idea muy equivocada de cómo deberían Muy bien. funcionar las instituciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Solamente queda estar atentos a lo que pueda suceder a partir de las 5 de la tarde y qué decisiones se toman finalmente desde el Congreso de la República en torno a la Defensoría del Pueblo. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Lili Cu, vocera del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 39 minutos, amigos. Vamos a hacer una pausa.